esa entrega no podía ser humano. Por lo menos no lo creo. Acabo de llegar a mi departamento y todavía tengo las manos pegajosas. No por grasa de cocina, sino por otra cosa que no sé nombrar sin que me dé náuseas. No estoy escribiendo esto para pedir atención, ni para hacerme el interesante lo escribo, porque si mañana vuelvo a ponerme un casco y salir con una caja de pizza a la carretera, siento que algo va a terminar de cerrarse sobre mí. Trabajo en una pizzería de 24 horas, de esas que no apagan el horno, aunque afuera esté todo vacío. Y esta noche entendí por qué en la pared del fondo hay cámaras que nadie mira. Y por qué mi jefe siempre deja la puerta trasera trabada con 2 candados, aunque estemos en un barrio que parece dormido. Estoy temblando mientras escribo no por el frío, sino por la idea de que lo que vi puede volver a buscarme, y que nadie va a admitirlo como si el simple hecho de contarlo lo convirtiera en una responsabilidad de alguien. Acepté el turno nocturno por una razón simple y triste. Necesitaba el dinero y necesitaba que el dinero fuera rápido. No voy a entrar en detalles personales porque no importa, pero sí importa que el turno de noche paga un poco más y que a esa hora casi no hay clientes. Así que parece fácil. La realidad es que el trabajo se vuelve otra cosa cuando la ciudad se apaga, cuando el local queda como una pecera iluminada en medio de calles oscuras, y uno empieza a escuchar su propio pensamiento, mezclado con el calor del horno y el olor rancio del aceite. Esta noche estaba solo con mi jefe, él en la caja, yo entre la mesa de armado y la moto que guardamos en un pasillo, y esa rutina tenía algo de hipnosis: limpiar, cortar, doblar cajas, revisar el reloj sin querer mirarlo demasiado, esperando que las horas pasen. Por lo general, las madrugadas son tranquilas. Entra algún pedido de gente que sale tarde, algún guardia de seguridad, algún taxista, gente que no quiere cocinar, y se resuelve en 15 minutos, salida, entrega, vuelta. Hasta hoy nunca había pensado en lo raro que es llevar comida a una dirección donde alguien te espera con la luz prendida, como si esa luz fuera una confirmación de que hay vida del otro lado de la puerta. En la pizzería tenemos un teléfono fijo viejo, de esos que todavía suenan con una insistencia que no tienen los celulares, y cada vez que suena en la madrugada, el local se siente más vacío, como si el resto del mundo estuviera demasiado lejos. Mi jefe suele contestar sin hablar mucho, anota, cuelga, me pasa la nota del pedido, y yo salgo. La llamada entró cuando ya estaba pasado el centro de la noche, en ese tramo donde todo parece suspendido, como si el mundo se quedara sin testigos. Yo estaba cerrando una bolsa de queso cuando vi a mi jefe levantar el auricular y quedarse inmóvil, con la espalda apenas encorvada, como si el teléfono pesara. No escuché ninguna voz, solo vi su cara, esa expresión que no es de susto, sino de alguien que está intentando entender palabras que no encajan. Agarró el papel de pedidos, escribió lento, miró la puerta del local, miró la calle por el vidrio, como si esperara ver a alguien afuera, y después colgó sin decir nada durante unos segundos. Me pasó la nota con la mano temblándole un poco, y ahí me dijo que era una entrega y que tenía que salir yo, que no había discusión. En condiciones normales yo habría dicho que no salgo a entregar a un punto en medio de nada, pero mi jefe insistió, con esa autoridad gastada de quien se cree dueño de tus horas. Me recordó que el local ofrece servicio a cualquier hora, que ya habíamos hecho entregas a camioneros, a gente en talleres, incluso a una patrulla una vez, que no era tan diferente. Me dio la nota del pedido con lo que había anotado: una pizza grande, con lo básico sin extras, como si el que llamó no quisiera llamar la atención, ni dejar un rastro, y abajo, un número de teléfono y una indicación que no era una dirección, era una referencia de carretera, una frase que describía un tramo como si cualquiera supiera dónde era. Le dije que eso no tenía sentido, que en una carretera no hay timbre, y él me miró con una mezcla rara de enojo y apuro, y me dijo que ya estaba hecho, que lo entregara y volviera rápido. Me puse la campera gruesa, el casco, guardé la caja en la mochila térmica, revisé que hubiera gasolina suficiente, y salí. El aire afuera era otro, más frío, más seco,
con ese olor a cemento húmedo que sale de la calle cuando la noche se alarga. La pizzería quedó detrás como un rectángulo de luz, y en cuanto doblé la esquina sentí que había cruzado una frontera. Las calles cercanas estaban desiertas, los semáforos cambiaban para nadie, y cada cuadra que avanzaba parecía más lejos de cualquier cosa que pudiera ayudarme si algo salía mal. Me repetí que era un pedido, solo un pedido, que lo raro era la hora nada más, pero había una parte de mí que ya se había tensado desde el momento en que vi a mi jefe mirar hacia la puerta, como si temiera que alguien entrara. Tomé la avenida que desemboca en la ruta, pasé por la última estación de servicio abierta, vi a un empleado adentro detrás del vidrio, sentado como una figura recortada por tubos de luz blanca, y pensé en detenerme a preguntar si conocía el punto, pero no quería quedar como paranoico. Seguí. A medida que me acercaba a la carretera, las luces se espaciaban, los carteles reflejaban mi faro y volvían a apagarse, y el silencio se volvía más grande que el ruido del motor. No había casi tráfico, apenas algún coche aislado que se perdía rápido, y el cielo estaba negro, sin estrellas visibles, como si la nube baja hubiera borrado la profundidad. En ese tramo, uno se siente observado aunque no haya nadie, no por algo místico, sino porque la noche deja a la vista lo pequeño que es uno. Llegué al tramo indicado y frené despacio, buscando algún punto de referencia. Al principio no vi nada, solo la cinta de asfalto, el borde de tierra, la vegetación baja y la línea de mi faro abriéndose en la noche como un cuchillo. Entonces, un poco más adelante, vi un auto estacionado a un lado de la carretera, sobre el arcén. Estaba apagado, sin luz interior, pero el reflejo de mi faro mostró la carrocería y, junto a la puerta del conductor, una figura alta, demasiado alta, como pegada al lateral del auto. Era negra. No por la ropa, solamente era negra como si la luz no terminara de tocarla. Y lo primero que pensé fue que era una persona con capucha, alguien esperando con las manos en los bolsillos, quizá un camionero raro, quizá alguien que no quería que lo vieran bien. No dije nada que valga la pena repetir, solo hice lo que cualquiera haría, tratar de confirmar si ese era el pedido. La figura no se movió, y eso fue lo primero que me incomodó. Una persona normal gira la cabeza, hace un gesto, mira la caja, pero esa cosa, porque ahora no sé cómo llamarla de otro modo, se quedaba clavada en el mismo ángulo, como una sombra pegada a un objeto. El aire ahí era más frío, pero también más pesado, como si estuviera cargado de humedad aunque no hubiera niebla. Me acerqué un poco más, y noté que el auto no tenía el brillo de un vehículo recién detenido, parecía haber estado ahí más tiempo, y sin embargo, yo no recordaba haber visto luces de freno ni nada mientras venía. Esa idea se me clavó, la de un objeto que estaba ahí desde antes de que yo llegara, esperando sin anunciarse. Saqué mi teléfono con la mano libre y miré la nota del pedido. Estaba escrita con la letra de mi jefe, pero parecía apurada, como si hubiera copiado de alguien dictándole. Marqué el número para confirmar, pensando que quizá el cliente se había equivocado y que podía ahorrarme el mal momento. Marqué y esperé. No hubo respuesta. La llamada quedó corriendo en silencio, sin que nadie atendiera, y en ese momento vi algo en el suelo cerca de mis botas, un rectángulo oscuro, como un aparato tirado. Alumbré con la pantalla de mi teléfono y se me heló el estómago. Era un teléfono, uno más viejo que el mío, boca arriba, con la pantalla apagada. Lo raro no fue verlo. Lo raro fue entender que estaba ahí desde antes, como si el que me había llamado lo hubiera dejado caer a propósito en el punto exacto donde yo iba a detenerme. Me agaché por instinto, sin pensar que podía ser una prueba de algo, y lo toqué con la punta del guante. El guante se me pegó. No se pegó como se pega con aceite, se pegó con una resistencia viscosa, como si el teléfono estuviera cubierto por una capa transparente. Lo levanté con cuidado y esa cosa se estiró un poco antes de soltarse, dejando un hilo que se cortó sin hacer nada visible. Pero yo lo sentí. Lo sentí como cuando tocas algo que no debería tocarse.
Era pegajoso de verdad al punto de que tuve que sostener el teléfono con 2 dedos separados y el olor me llegó. Aunque estaba con casco, un olor dulzón y agrio, a la vez que no era comida ni combustible. Miré de nuevo hacia el auto, buscando a la figura, y ya no estaba. Cuando levanté la vista para buscar a la supuesta persona de la capucha, ya no estaba junto al auto. No es que se hubiera movido un paso, no es que se hubiera metido al asiento, simplemente no estaba. Y el espacio donde había sido esa masa negra quedó vacío. No vi puertas abrirse, no vi nada que me dijera hacia dónde se había ido. Me quedé con el teléfono pegajoso en la mano y la caja de pizza en la otra, parado en un lugar donde el faro de la moto apenas alcanzaba, y sentí esa sensación de estar haciendo algo que no corresponde, como si hubiera entrado a un lugar que no es para gente despierta. Lo peor fue que, por primera vez, pensé que no estaba solo, aunque no pudiera ver a nadie, y la carretera, que siempre es un espacio abierto, se sintió como un pasillo estrecho. Fue entonces cuando vi más adelante algo tirado en el suelo. No lo vi enseguida porque mi faro no llegaba tan lejos, pero cuando moví la moto un poco y la luz cambió de ángulo, apareció una forma clara, humana, a unos metros del auto, sobre el arcén. Era una persona, o el cuerpo de una persona, acostado de lado, como alguien que se quedó dormido en una mala posición. Caminé hacia ahí porque la mente hace eso. Prefiere ir hacia lo conocido aunque lo conocido sea desagradable. A medida que me acercaba, distinguí un brazo doblado bajo el pecho, una pierna extendida, la cabeza girada hacia el suelo, y por un instante sentí alivio, como si la rareza se resolviera en lo típico. Un descompuesto, alguien que se cayó, alguien que necesitaba ayuda. Me arrodillé, dejé la pizza en el suelo sin pensar y puse 2 dedos en el cuello buscando el pulso. No había nada. No un latido débil, no un temblor, nada. Me incliné un poco más, miré el pecho esperando ver respiración, y lo único que vi fue inmovilidad, una quietud tan completa que parecía fabricada. La piel estaba fría al tacto incluso a través del guante, y el rostro, aunque no lo vi bien, tenía esa falta de expresión que no es sueño. No voy a describir más porque no hace falta. Cualquiera que haya tocado a alguien sin vida sabe lo que se siente. Es un mensaje sin palabras que te atraviesa. Me quedé un segundo ahí con la mano en el cuello y la cabeza llena de pensamientos, y en ese segundo recordé el teléfono pegajoso, la figura que había desaparecido, y me entró una urgencia animal de salir de ese lugar. Me levanté de golpe y miré hacia el auto. Seguía ahí, oscuro, silencioso, como un pedazo de noche con forma de vehículo. El teléfono pegajoso seguía en mi mano y sentí la necesidad de tirarlo, pero no podía. Era como si me hubiera quedado pegado también a mí, no físicamente sino en la cabeza. En ese momento entendí que no tenía nada que hacer ahí, que no era mi trabajo, que no había propina que justificara estar en una carretera con un cuerpo sin pulso y un pedido hecho desde un lugar que no existía. Volví corriendo hacia la moto, con la idea simple de encender y marcharme. Llamar a la policía cuando estuviera lejos, desde un lugar con luz, y que alguien más se ocupara. Cuando llegué a la moto y agarré el manillar, sentí que el aire había cambiado, como si se hubiera enfriado un poco más, como si la oscuridad se hubiera acercado. Levanté la vista hacia la carretera por pura necesidad de orientación, y ahí la vi. No estaba cerca del auto, estaba en el camino, como si hubiera estado esperando que yo volviera. Era más alta de lo que había pensado, tanto que la primera idea, la capucha, se me cayó sola. Había una proporción que no encajaba, unas piernas demasiado largas o demasiado juntas, no sé, algo que el ojo rechaza antes de entender. La cabeza no tenía un contorno claro, pero tampoco era una capucha, era como una extensión sin borde. Me quedé congelado un segundo, y en ese segundo, vi un detalle que me persigue desde entonces, un brillo tenue, a la altura donde deberían estar los ojos, no como ojos normales, más bien, como dos superficies húmedas que reflejaban mi luz sin devolver una forma. No puedo jurar que los vi abrirse o cerrarse, pero sentí que estaban puestos en mí con una atención que no era humana. Sin pensarlo, sin heroísmo, sin nada,
Giré la moto hacia el lado contrario al que había venido, hacia la parte más oscura de la ruta, hacia donde no había luces. Aceleré con todo lo que pude. La moto respondió y sentí el tirón en el cuerpo, el viento golpeándome el pecho, y por unos segundos creí que con velocidad se resuelven los miedos. Miré por el espejo y vi que la cosa venía detrás, corriendo por el asfalto como si no tuviera peso, con un movimiento demasiado fluido para alguien que corre de verdad. No se veía agotada, no se veía esforzada, solo avanzaba, y cada pocos segundos parecía estar más cerca. En mi cabeza repetía que eso no podía pasar, que ningún cuerpo humano corre, así que quizá era un efecto del miedo del espejo, vibrando de la oscuridad, pero el espacio entre nosotros se achicaba igual, y esa certeza me llenó la boca de un gusto amargo. Subí la velocidad hasta lo que me animaba sin matar el control. No voy a decir que manejé perfecto. Iba temblando. Me sudaban las manos dentro de los guantes. El casco me apretaba como una trampa. Y la carretera de noche no perdona. Llegué a cerca de 120 kilómetros por hora, y aún así cuando miraba el espejo, esa sombra seguía. Y por momentos parecía que el espacio entre nosotros se doblaba, como si hubiera una manera de recortar distancia sin correr más rápido, como si el camino se hiciera más corto para ella. Yo veía apenas la forma, un bloque negro en el centro de mi espejo, y a veces, cuando el faro de la moto rebotaba en algún cartel, la sombra agarraba un borde, y se veía una extremidad que no terminaba donde debía, como si el brazo tuviera un tramo extra. No estoy seguro de eso, pero lo vi, o lo imaginé con tanta fuerza que hoy lo siento real. Pensé en frenar y dejar que pasara. Pensé en tirarme a una zanja. Pensé en cualquier cosa que no fuera seguir hacia lo desconocido. Pero cada idea chocaba contra una imagen, la de esa cosa detrás, acercándose con paciencia. No había autos, no había luces, no había casas. El teléfono pegajoso se me había quedado en la mano un tiempo, hasta que en un movimiento brusco se me resbaló y cayó. O tal vez lo tiré sin darme cuenta, pero en ese momento no me importó, no quería nada de ese lugar conmigo. Lo único que quería era llegar a un punto donde hubiera gente, aunque esa gente me multara, aunque esa gente me insultara, cualquier cosa menos estar solo con eso. Empecé a ver luces a lo lejos y por un instante sentí alivio, como si la civilización fuera un talismán. Pensé que era un camión o un coche que venía en sentido contrario, pero a medida que me acercaba, distinguí el brillo fijo de un control de carretera, de esos que montan a veces sin aviso con un coche patrulla escondido, y un par de agentes esperando a que alguien se pase de velocidad. Vi a uno de ellos salir hacia el arcén con una linterna, levantando el brazo para que frenara, y ahí me pasó algo vergonzoso. Me di cuenta de que yo debía parecer el peligro. Venía rápido, demasiado rápido, y no estaba obedeciendo señales, pero si frenaba, si bajaba la velocidad, esa cosa me alcanzaba. Seguí, pasé el punto donde el agente me indicaba, y vi por el espejo cómo la linterna se movía, cómo el coche patrulla arrancaba. En pocos segundos tenía luces policiales detrás. No sé si ellos vieron algo más que un repartidor fuera de control, pero yo sentí que al menos no estaba solo. Bajé un poco la velocidad cuando el camino se ensanchó y vi una zona donde podía parar sin caerme, y ahí sí frené, con la moto temblando bajo mí. Los agentes se bajaron rápido, se acercaron con cautela, me pidieron que apagara el motor y que me sacara el casco. No podía articular bien. Ellos pensaron que estaba alcoholizado o drogado. Lo vi en sus caras, en cómo miraban mis manos, en cómo me pedían que respirara. Yo intenté explicar sin exagerar, sin hablar de monstruos. Solo dije que me habían mandado a entregar un pedido a la carretera, que había un cuerpo, que había alguien raro, que me perseguían. Uno de los agentes me miró como si yo estuviera inventando una excusa para la multa. El otro miró la mochila térmica, vio la caja de pizza y se le frunció la frente porque incluso para alguien acostumbrado a la noche, eso era absurdo. Les mostré la nota del pedido. Les señalé la dirección imposible escrita ahí.
Les dije que mi jefe había atendido la llamada. Me pidieron mi identificación. Me hicieron preguntas rápidas y yo contestaba como podía, mirando por encima del hombro a cada rato, esperando ver esa sombra aparecer detrás de los faros. No la vi. Eso no me calmó, me empeoró, porque una cosa es huir de algo que ves, otra es no saber dónde está. Uno de los agentes fue hacia la carretera con la linterna, miró a lo lejos, no encontró nada, y volvió con la cara seria, ya no de quien se burla, sino de quien no quiere asumir que algo no encaja. Al final dijeron que íbamos a volver al lugar, que ellos iban conmigo, y que más me valía estar diciendo la verdad porque si era una trampa lo iba a pagar. Yo no quería volver, pero tampoco quería quedar como el único responsable de ese cuerpo que había tocado. Manejé delante, despacio, con el coche patrulla detrás, y cada metro que retrocedíamos, sentía que volvía a meter la cabeza en un hueco del que había salido por suerte. Cuando llegamos al tramo, el auto seguía ahí, y el cuerpo seguía ahí. La escena parecía congelada como si no hubiera pasado tiempo desde que me fui, y eso me hizo pensar en algo peor, en que el tiempo ahí no corría igual, o en que ese lugar no era un lugar normal. Los agentes se acercaron al cuerpo. Uno de ellos se agachó, lo revisó con cuidado, y el otro habló por radio, pidiendo apoyo. Yo me quedé al costado, con los brazos cruzados, sintiendo el frío atravesar la ropa y el casco colgando de mi mano como un objeto inútil. Me hicieron preguntas una tras otra, y yo contesté lo que podía tratando de no adornar. Les mostré la nota del pedido. Les dije que mi jefe había atendido la llamada. Les señalé el lugar donde había visto la figura junto al auto, el punto donde encontré el teléfono tirado. Cuando mencioné el teléfono pegajoso, uno de los agentes buscó con una linterna y lo encontró cerca del asfalto, todavía ahí, como si nadie lo hubiera tocado. Lo levantó con guantes y vi cómo se le quedaba pegado el material. Vi su expresión cambiar, no de asco, sino de algo más incómodo, como si ese pegote no perteneciera a ninguna categoría que él conociera. Lo metió en una bolsa y lo miró como si esperara que el aparato se moviera solo. Revisaron el auto sin abrirlo del todo, mirando adentro con linternas, sin tocar demasiado como si el interior pudiera contaminar, y yo vi por un segundo el asiento del conductor vacío, y algo en el tablero, una humedad extendida, donde no debería estar como una película. Después llegaron más coches patrulla, no sé cuántos, porque en ese momento mi atención iba y venía, pero la carretera se llenó de luces azules y blancas, y el lugar se volvió un escenario como si la noche hubiese estado esperando un motivo para encenderse. Me apartaron, me pidieron mis datos, revisaron mi moto, revisaron la mochila térmica, abrieron la caja de pizza, la olieron, la tocaron, como si pudiera esconder algo. Me preguntaron si conocía al cuerpo, si había discutido con alguien, si tenía antecedentes, preguntas que uno entiende, pero yo sentía que lo importante, la figura negra, se quedaba fuera del reporte por falta de palabras. En un momento, uno de los agentes me pidió que describiera al que vi, y yo dije lo que pude, alto, negro, como una capucha, y mientras lo decía me di cuenta de lo ridículo que sonaba. Él anotó igual, pero me miró con esa cara de quien escribe sin creer. Me llevaron a declarar primero al costado de la carretera y luego a una comisaría cercana. No voy a describir el trayecto porque todo me pareció igual. Luces de calle, paredes grises, puertas que se cierran. Me sentaron en una sala iluminada con una luz fría. Me dieron un vaso de agua y empezaron con las preguntas otra vez, pero más ordenadas, como si cada respuesta tuviera que encajar en una hoja. Yo conté todo desde el principio, desde la llamada en el local, el pedido sin dirección, el auto en el arcén, la figura, el teléfono pegajoso, el cuerpo sin pulso, la huida. Me preguntaron por mi jefe, por el teléfono fijo, por si alguien más había escuchado la llamada. Les dije que no, que estábamos solos. Me pidieron que describiera el olor del teléfono, y me dio vergüenza porque sonaba absurdo, pero lo describí igual, dulzón, rancio,
como algo viejo y húmedo. Ahí fue cuando uno de ellos, el que parecía de mayor rango, me habló con un tono que no era amenaza directa, pero sí un límite. Dijo que, por lo que yo había visto, era mejor que no comentara esto con nadie, ni con amigos, ni con familiares, ni en redes, que lo dejara en manos de ellos. Lo justificó con palabras de procedimiento, investigación, tranquilidad pública. Pero la sensación era otra. Era como si estuvieran cerrando una puerta. Me hicieron firmar una declaración. Me explicaron que podía irme por ahora, que me iban a llamar si hacía falta. Antes de irme, uno de los agentes me miró fijo y me dijo que no inventara historias, que lo que yo creía haber visto podía ser producto del susto, y sin embargo, al mismo tiempo, me repitió que no hablara. Esa contradicción me quedó grabada. Si era imaginación, ¿por qué el silencio? Volví al local con la moto y con la sensación de que, aunque nadie me siguiera, había ojos detrás de cada luz. La pizzería seguía encendida cuando llegué, con el cartel iluminado, el horno respirando calor, mi jefe parado cerca de la caja con las manos apoyadas en el mostrador. Tenía la cara pálida y los ojos hundidos, como alguien que envejeció en unas horas. No me abrazó, no me preguntó si estaba bien, solo me dijo que me sentara, que tomara agua, que la policía lo había llamado. Yo le conté lo básico, lo del cuerpo, lo de los agentes, lo de la persecución sin entrar en detalles, y él bajó la mirada, como si lo supiera desde antes. Me preguntó si yo había visto bien, si estaba seguro, y cuando le dije que sí, que no era normal, él respiró hondo y me dijo que no quería problemas, que la pizzería no estaba para escándalos, que ya se habían llevado suficiente con esa noche. Me insistió en que me fuera a casa, que él se arreglaba solo, que yo no volviera a salir hasta que amaneciera bien. No me pagó extra, no me ofreció nada, solo esa urgencia por cerrar, por hacer como si el local fuera un refugio que se mantiene seguro si nadie lo nombra. Yo me fui, porque no tenía fuerzas para discutir, y porque honestamente el calor del horno me daba náuseas, como si el cuerpo rechazara el contraste entre ese lugar lleno de vida artificial y la carretera que acababa de dejar. Mientras me iba, miré sin querer hacia las cámaras en la pared del fondo, esas pantallas pequeñas que muestran ángulos del local, y noté que una de ellas estaba en negro, justo la que apunta al teléfono fijo. Puede haber sido una falla cualquiera, pero me atravesó como una aguja, como si el local también hubiera sido tocado. Al llegar a casa me lavé las manos hasta que me ardieron, y aún así sentía el pegote en la piel, como una película invisible que no se va. Me metí en la ducha y me quedé bajo el agua caliente demasiado tiempo, tratando de borrar la imagen del cuerpo y el brillo húmedo de esos ojos. Cuando salí, revisé mi teléfono y vi que el número al que había marcado no estaba en el registro, como si nunca hubiera intentado llamar. Pensé en que quizá lo había marcado mal, en que mis dedos temblaban, pero yo recordaba el gesto, recordaba la ausencia de respuesta, recordaba el silencio del otro lado. Me puse ropa limpia y me senté en la cama, con el casco en el suelo mirando la pared, tratando de convencerme de que todo era una cadena de casualidades malas, un pedido extraño, un crimen, un tipo raro, nada más. No pude dormir. Me acosté vestido, con la luz del pasillo prendida, escuchando el edificio como se escucha cuando uno está alerta. Cada caño, cada ascensor, cada vecino que se mueve. En algún momento, cuando ya debería haber amanecido, me di cuenta de que estaba esperando un golpe en la puerta. No quería que ocurriera, pero lo esperaba con una certeza casi matemática, como si esa noche tuviera pasos pendientes que completar. Y pasó. No fue un golpe fuerte, fue insistente, medido, como alguien que no tiene prisa porque sabe que le vas a abrir igual. Me levanté con el corazón apretado, miré por la mirilla y vi dos figuras en el pasillo, no vestidas como policía uniformada, sino como gente común con abrigos oscuros, paradas demasiado derechas para ser vecinos. Abrí con la cadena puesta por instinto, y uno de ellos me mostró una credencial tan rápido que no pude leerla bien. Solo vi un brillo de plástico y una foto. Dijeron que venían por lo de la carretera, que necesitaban hacerme unas preguntas más, y entraron sin esperar invitación,
no de manera violenta, sino como si el espacio les perteneciera. Hablaron con una calma casi administrativa. Preguntaron si yo había contado algo, si alguien me había llamado, si había recibido preguntas. Yo dije que no. Uno de ellos me pidió mi teléfono y lo sostuvo como quien revisa un objeto sin importancia. Lo giró, lo miró, tocó la pantalla sin prenderla y me lo devolvió. El otro miró el casco, miró la mochila térmica que yo había dejado en una silla y me preguntó si yo había llevado algo de vuelta del lugar, y yo dije que no, que lo único que toqué fue el cuerpo y el teléfono del suelo, y lo dije y me di cuenta de que, al decirlo, me estaba incriminando en algo que no entendía. Entonces dijeron algo que me dejó frío. Dijeron que el responsable ya estaba detenido, que la situación estaba controlada, que no había peligro, que podía olvidarme. Lo dijeron como se dice que ya arreglaron una fuga de agua. Uno de ellos agregó que lo mejor era que no hablara, que no escribiera nada, que no intentara buscar información, porque lo que yo había visto era parte de una investigación sensible y la gente se inventa cosas. No usaron la palabra monstruo, no usaron la palabra criatura, ni siquiera hablaron de alguien alto con capucha, hablaron de persona, de sospechoso, de asunto resuelto, y esa distancia entre lo que yo había vivido y lo que ellos nombraban me dio más miedo que si me hubieran dicho la verdad. Antes de irse, uno de ellos me miró como si quisiera memorizar mi cara y me dijo que, si recordaba algún detalle más, lo mejor era olvidarlo, que mi vida iba a estar mejor si dejaba eso atrás. Cuando se fueron, el pasillo volvió a quedar en silencio y mi departamento se sintió más chico, como si hubiera entrado aire de otro lugar y se hubiera quedado. Me quedé sentado en la cama mirando mis manos, pensando en la palabra detenido, pensando en cómo se detiene algo que corre más rápido que una moto, pensando en la idea de que eso que vi pudiera estar en una celda. Quise creerles porque creerles sería más fácil que aceptar lo otro, pero la parte de mí que vio la sombra en el asfalto sabía que no se trataba de un tipo cualquiera. Me acordé de la forma en que esa figura desapareció del lado del auto sin moverse, de cómo el espacio se quedó vacío, como si alguien hubiera apagado un objeto, y me entró una certeza desagradable, la de que lo que ellos llamaban control era solo un modo de cerrar el tema para los demás. Después de que cerré la puerta me quedé un rato con la espalda pegada a la madera, respirando despacio, tratando de encontrar un ritmo normal, como si la normalidad fuera un ejercicio. Me di cuenta de que todavía tenía en el bolsillo la nota del pedido, esa hoja manchada de harina y grasa donde mi jefe había escrito la dirección imposible. La saqué y la extendí sobre la mesa de la cocina. La tinta estaba corrida, no por agua, sino como si el papel hubiera sudado, y donde debería estar el número de teléfono solo quedaba un trazo gris, una sombra de escritura. Me acerqué la hoja a la cara y olía a lo mismo que el teléfono pegajoso, un olor dulzón y rancio que no encaja con comida. Intenté recordar el número de memoria, y me pasó algo ridículo, como si la cabeza se negara a sostenerlo. Se me escurría la secuencia en cuanto intentaba ordenarla. No es que lo olvidara como se olvida una contraseña, era como si nunca hubiera existido, como si lo que yo marqué en la carretera hubiera sido un gesto en el aire. Volví a revisar mi teléfono, volví a mirar el registro de llamadas, y seguía limpio, sin rastro. Entonces pensé en las manos de esos agentes sosteniéndolo, en la calma con que lo tocaron, en la manera en que dijeron que todo estaba controlado, y sentí una ira breve que se apagó rápido porque no tenía contra quién ir. Si de verdad habían detenido a alguien, ¿por qué necesitaban borrar un número y una nota de papel? ¿Por qué me pedían silencio con esa urgencia? Me miré los guantes, los puse bajo la luz de la cocina y vi que en la palma derecha, donde agarré el teléfono del suelo, había una mancha opaca que no era grasa. Pasé la uña por encima y no salió. Y por primera vez desde que empezó todo sentí que una parte de esa noche se me había quedado encima, no como un recuerdo, sino como una marca.
No sé qué fue lo que querían de mí, si querían la moto, si querían que me acercara al cuerpo, si querían que tocara el teléfono, si querían simplemente que alguien más estuviera ahí para que la muerte no quedara sola. No sé si la pizza era un cebo o una excusa, pero sé que la llamada llegó al local, como llegan las cosas que no se pueden evitar con la apariencia de normalidad necesaria para que uno diga que sí. Y sé que, cuando aceleré hacia la oscuridad, no estaba escapando de un asaltante. Estaba huyendo de algo que se movía con la certeza de quien conoce el camino mejor que yo. Ahora estoy escribiendo esto porque no puedo sostenerlo adentro, porque el silencio que me pidieron se siente como una tapa sobre una olla que sigue calentándose, y porque si mañana alguien vuelve a llamar a la pizzería a pedir una entrega en medio de la carretera, mi jefe va a atender y va a escribir una nota del pedido y algún otro va a ponerse un casco creyendo que la noche es solo trabajo. Yo no tengo respuesta. Solo tengo esta sensación pegada en la piel y esa pregunta que no se va. ¿Qué era eso y por qué me eligió? Gracias a todos por su apoyo. Sobre todo, a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir. Gracias por ver.